Hola y bienvenidos a este video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo aprenden realmente los estudiantes cuando estudian física? Más allá de las fórmulas, los laboratorios y los experimentos, existe algo mucho más profundo. Las teorías que explican cómo se construye el conocimiento científico dentro del aula. Hoy vamos a explorar las principales teorías sobre la educación en la ciencia de la física, entendiendo cómo cada una transforma la forma en que enseñamos y aprendemos esta disciplina fascinante. Prepárate para ver la física como nunca antes la habías visto. Comencemos por la teoría más clásica, el conductismo. Esta corriente, desarrollada por grandes nombres como Pavlov, Skinner y Watson, plantea que el aprendizaje es, en esencia, una respuesta correcta a un estímulo. ¿Cómo se ve esto en una clase de física? Imagina una lección donde el profesor explica un procedimiento paso a paso y los estudiantes lo repiten una y otra vez. Por ejemplo, cuando un alumno practica sin parar ejercicios de la ley de Ohm hasta que logra resolverlos todos correctamente, sin cometer errores, está aprendiendo desde un enfoque conductista. El objetivo es reforzar la conducta deseada, que en este caso es la correcta aplicación de una fórmula, a través de la práctica y la repetición constante. Este método es efectivo para memorizar procesos y desarrollar habilidades muy específicas y mecánicas. Sin embargo, el conductismo tiene una limitación importante. Se enfoca únicamente en la conducta que podemos observar, en lo que el estudiante hace, pero no se pregunta qué está pasando dentro de su mente. ¿Realmente entiende el concepto o solo está aplicando una receta? Aquí es donde entra en juego el cognitivismo. Con representantes como Piaget y Brunner, esta teoría nos recuerda que aprender no es solo repetir, sino un proceso mental activo, una construcción interna de conocimiento. Desde esta visión, enseñar física no se trata solo de practicar fórmulas, sino de guiar al estudiante para que organice la información de manera lógica. Es ayudarlo a comprender las relaciones profundas entre conceptos como fuerza, masa y aceleración, y a desarrollar estructuras mentales sólidas que le permitan aplicar esos conocimientos en diferentes contextos, no solo en el problema exacto que practicó. El cognitivismo pone el foco en la comprensión, no solo en la ejecución. Ahora, pasemos al constructivismo, que es quizás la corriente más influyente en la educación científica moderna. Autores como Ausubel, Vygotsky y Novak nos enseñan una idea revolucionaria. El conocimiento no se transmite, se construye. Cada estudiante no llega a la clase como una pizarra en blanco. Trae consigo un montón de ideas previas, creencias y experiencias sobre cómo funciona el mundo. Por ejemplo, muchos creen que los objetos más pesados caen más rápido o que la corriente eléctrica se gasta a medida que recorre un circuito. Estas son ideas intuitivas, pero científicamente incorrectas. La tarea del docente constructivista no es simplemente decir, eso está mal. Su rol es mucho más interesante. Debe generar experiencias, preguntas y experimentos que pongan a prueba esas ideas previas, que las confronten y provoquen un verdadero cambio conceptual en la mente del estudiante. Una clase de física basada en el constructivismo se aleja de la memorización de fórmulas y se centra en la comprensión de los fenómenos del mundo real. Imagina esto. Un profesor lanza una pelota al aire y en lugar de explicar inmediatamente la parábola y las leyes de la gravedad, pregunta al grupo, ¿por qué la pelota sube y luego vuelve a bajar? En lugar de dar la respuesta, invita a los estudiantes a discutir entre ellos, a observar el movimiento con atención, quizás a medir la velocidad con una aplicación en su teléfono y a formular sus propias hipótesis. Después, juntos, diseñan una forma de probar esas hipótesis. Esa es la esencia del aprendizaje activo. El estudiante se convierte en un pequeño científico, construyendo su propio conocimiento a partir de la experiencia directa y el cuestionamiento. Dentro de esta gran idea constructivista encontramos un enfoque muy poderoso. El socioconstructivismo, inspirado principalmente por Vygotsky. Esta perspectiva le da un valor fundamental a la interacción social, al diálogo y al lenguaje en el proceso de aprendizaje. El conocimiento no se construye en solitario, se co-construye con otros.
En física, el laboratorio deja de ser un lugar donde cada uno sigue un guión y se convierte en un espacio vibrante de colaboración. Por ejemplo, en un experimento sobre la flotación, los estudiantes no solo meten objetos en el agua. Discuten en grupo por qué un barco de acero, que es tan pesado, puede flotar, mientras que una pequeña canica de acero se hunde. Al explicar sus ideas a sus compañeros, al debatir y al tratar de convencer a los demás, están procesando la información a un nivel mucho más profundo. Aprenden tanto de sus aciertos como de los errores y las ideas de sus colegas. Finalmente, para que todo esto encaje a la perfección, hablemos del aprendizaje significativo de Ausubel, una teoría que complementa maravillosamente a las anteriores. Ausubel nos dice algo muy simple pero increíblemente potente. Un nuevo conocimiento solo se aprende de verdad, solo tiene sentido, si podemos conectarlo con algo que ya sabemos. El aprendizaje es como construir una red. Cada nuevo concepto debe anclarse a los nodos que ya existen en nuestra mente. Por eso, un buen profesor de física, antes de lanzarse a explicar las abstractas leyes de Newton, debería empezar con situaciones cotidianas. Podría preguntar: ¿qué sientes al empujar una puerta pesada? ¿Por qué es más difícil frenar una bicicleta cuando vas muy rápido? ¿Por qué tu mochila se siente más pesada cuando la levantas del suelo? Al partir de estas experiencias reales y concretas, el estudiante empieza a construir puentes entre su vida diaria y la teoría abstracta. Así, las leyes de Newton dejan de ser fórmulas en un libro para convertirse en explicaciones del mundo que lo rodea. En resumen, todas estas teorías sobre la educación en la ciencia de la física nos muestran un panorama mucho más rico y complejo que la simple transmisión de información. Nos enseñan que ser un buen profesor no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber hacer las preguntas correctas, en diseñar experiencias que despierten la curiosidad y en guiar a los estudiantes en su propio proceso de descubrimiento. El objetivo no es solo que memoricen datos, sino que transformen su manera de pensar y de razonar sobre el mundo. Para concluir, enseñar física, basándose en estas teorías educativas, es una oportunidad increíble para transformar una materia que muchos consideran difícil y aburrida en algo vivo, creativo y verdaderamente significativo. Recordemos que cada teoría nos ofrece una herramienta valiosa. El conductismo nos ayuda a reforzar la práctica y la precisión. El cognitivismo nos enseña a organizar el pensamiento lógico. El constructivismo promueve el descubrimiento y la autonomía. Y el socioconstructivismo potencia el poder del aprendizaje colaborativo. Al integrar todas estas miradas, no solo formamos estudiantes que saben aplicar fórmulas, sino que estamos cultivando personas con una mente científica, con un espíritu crítico y con la capacidad de comprender el universo de una manera más profunda. Gracias por acompañarnos en este viaje por la mente de quienes aprenden física. Si te gustó este video y quieres seguir explorando cómo la ciencia y la educación se conectan, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.